Bueno, tú Bueno, me dices... bueno, ahí comencé a grabar ya. Lo que podemos hacer es, podemos empezar con las preguntas. Ya me dijeron que ustedes quedaron por los primeros capítulos del libro secreto de Juan. Sí. Y podemos empezar con las preguntas puntuales que tengan, para yo pues así hacer un compartir general, ¿no? De acuerdo a las preguntas que ustedes tengan. Entonces, bueno, no sé quién empieza con los apuntes que tengan sobre las dudas que les quedaron del estudio. Bueno, me gustaría empezar. Sí, Que esto es algo muy recurrente que muchas veces no comprendemos. Y esta pregunta es que si pudieras decirnos, darnos la definición de lo que significa el pensamiento anterior y lo que es el pensamiento posterior, porque ahí pues la semana pasada hubo preguntas tanto de Amparo como de otras personas que se quedaron con la inquietud. Yo más o menos le di una respuesta, pero pues aquí tenemos al maestro, hay que aprovecharlo. Sin lo de maestro, por favor. Bueno, sí, eso que está comentando Julio son hacen parte de los 5 destellos que habla el libro secreto de Juan, que son pensamiento anterior, conocimiento anterior, inmortalidad, vida eterna y verdad. Esos son los 5 destellos. Entonces, los 5 destellos son unas leyes que cuando el Santo Espíritu surge del pensamiento del Padre, el Padre impregna a ese Santo Espíritu, a esa segunda fuerza, de esos 5 destellos. Es decir, los 5 destellos son el Espíritu o hacen parte del Espíritu de la creación. Entonces, ¿qué significan los 5 destellos? Que serían leyes que luego, cuando ya surge el Cristo y empiezan las primeras eras con las primeras humanidades, esas creaciones serían impregnadas también con esas leyes. Entonces, cuando se habla del pensamiento anterior, el pensamiento anterior es una memoria preexistente que tendría toda la creación de ahí en adelante. Porque la creación surgió de un pensamiento que le hemos llamado preexistencia, ausencia de creación. Es el estado o reposo en donde no existía nada, sin embargo, lo que llenaba el todo era una memoria de lo que sería hacia el futuro. Ese pensamiento podríamos interpretarlo como el pensamiento de la vida, es decir, lo que inmediatamente comenzaría a surgir en un punto que pues nadie sabe cómo pasó, ni en qué tiempo fue, ni la ciencia terrestre lo puede medir. Era un pensamiento de vida, es decir, que la creación, todo lo que generaría a partir del punto de su inicio, tendría una misma esencia y sería la vida, expandir la vida, crear la vida y proteger la vida, que es lo que hace, al contrario, la fuerza oscura, que partió a raíz de la desviación de la vida en una humanidad que pues ya lo hablaremos ahorita. Entonces, el pensamiento anterior es el pensamiento de la preexistencia, que está sujeto a la ley original. Entonces, para que lo entendamos en un ejemplo, ya aquí en nuestra dimensión humana, el pensamiento anterior en nosotros se refleja en el corazón, porque en el corazón, como habitáculo de la vida precisamente, es donde se guardó la ley con las cuales se crearon los universos, la ley de la armonía, la ley del equilibrio, la ley de la paz, la ley del amor, la ley de la fidelidad, la ley de la permanencia, la ley de la preexistencia. Estoy mencionando algunas. Todo eso está como memoria condensado en el corazón, en el cristal del corazón. Entonces, cuando el pensamiento anterior se activa, porque esto permanentemente está ahí como una ley viva, guía al hombre, aconseja al hombre a que sus pensamientos, emociones y acciones estén sujetos a esas leyes. Lo que pasa es que nosotros, por la manipulación, difícilmente escuchamos eso. O sea, es un pensamiento que es anterior al pensamiento mental, el que nosotros procesamos con con la sinapsis y con los sentidos y todo eso. Este pensamiento mental es posterior al que estoy hablando, que sería el que surge del corazón. Este es preexistente, o sea, surge antes de cualquier pensamiento nuestro. ¿Y por qué tiene que surgir antes? Así lo estableció la ley para que cada creación que vayamos nosotros a generar después o a partir de la necesidad que tengamos de crear,
primero tenga un pensamiento anterior para que se pueda sujetar una ley. Si se sujeta ese pensamiento anterior, lo que yo voy a crear de ahí en adelante va a estar en el marco o dentro de los parámetros de la vida. Pero eso, como les decía, nosotros pues no lo utilizamos, no lo escuchamos, lo tenemos ahogado. Lo tenemos allí, pero no podemos acceder a él permanentemente porque estamos ahogados en toda la manipulación. Entonces, el pensamiento anterior básicamente es una memoria preexistente que asegura que la creación que vaya a surgir esté sujeta a la ley. Luego, cuando el pensamiento anterior tiene su función, entonces viene ya lo que es un conocimiento anterior. Entonces, el conocimiento anterior, ¿qué es? Es la sabiduría y, como el nombre lo indica, o sea, el conocimiento, la información de las leyes eternas imprimiéndose en cada creación. Es decir, cada creación tiene un pensamiento preexistente, pero a su vez tiene un conocimiento de todas las leyes para poder existir. O sea, tiene información, tiene memoria, porque el pensamiento es una memoria, pero el conocimiento es otra memoria. ¿Cómo se condensa la memoria del conocimiento? Pues con el aprendizaje, con el estar presente o el estar expuesto a información que se va guardando como memoria. Entonces, el pensamiento anterior no es algo que se aprende, porque es algo que ya es, siempre ha existido. El conocimiento anterior es algo que sí se adquiere, y se adquiere gracias al aprendizaje que el pensamiento anterior provee al hombre. Por eso es conocimiento, porque se aprende. Entonces, luego del conocimiento anterior viene la inmortalidad y la vida eterna. En la inmortalidad, la misma palabra lo indica, dice que no hay muerte, es una condición de inmortalidad, y esa condición es del espíritu. Para entenderlo nosotros aquí, el espíritu nuestro no muere, el espíritu se transforma, es energía, lo que muere es el cuerpo. Entonces la vida real es del espíritu, el espíritu lo que hace es reencarnar. Por eso les decía que los 5 destellos tienen que ver con el espíritu humano, o más bien el espíritu de la creación, que en nosotros ese espíritu de la creación se refleja en nuestros espíritus individuales. Entonces el espíritu es inmortal, porque él asciende o aprende más bien durante tiempos en la existencia sin desaparecer, simplemente avanzando. Y dentro de eso está la vida eterna, porque la vida eterna, como su nombre lo indica, fue, es y será. Desde la preexistencia existe la vida comenzó su existencia en el momento que inicia la creación y la vida será eterna, la vida como esencia que mueve a todas las creaciones. Entonces, cuando se habla de vida eterna, es el tránsito de nuestra identidad, de nuestro espíritu, desde la preexistencia en la existencia y hacia el futuro eterno al cual pues nos estamos encaminando. Por ejemplo, no siempre seremos espíritus. Nuestro espíritu es inmortal, pero hay un momento donde pasaremos de ser espíritus a ser luz. Y luego pasaremos de ser luz a ser conciencia creadora. Entonces ahí hay una eternidad de tiempo dentro de una inmortalidad, de la muerte en la creación no existe. Y por último está la verdad inmutable, y la verdad inmutable, que también es un código espiritual, es, digamos que todo el conocimiento o las memorias que cada ser logra aprender durante toda su existencia, pero esas memorias son memorias de luz, de aprendizaje dentro de la ley. Esa es la verdad inmutable que cada uno de nosotros va forjando. Es decir, en la verdad inmutable no hay oscuridad, no hay maldad, no hay vicios, no hay nada de eso. Eso es la mentira. Entonces, la verdad inmutable, cada uno de nosotros la va adquiriendo en la medida que viva dentro de la ley. Por eso es inmutable, porque la ley no cambia, siempre ha sido y siempre ha existido. Entonces, ¿en qué proceso estamos nosotros? Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, de ascenso, donde apenas estamos conociendo esa ley. Y al conocerla, apenas comenzamos a vivir dentro de ella. Por eso la verdad en este mundo no existe, la verdad como ley original. Aquí cada uno tiene su verdad. En la religión tienen su verdad, en la política tienen su verdad, pero son conocimientos amañados a una mentira de fondo. La verdad inmutable la tienen los soles, la tienen las galaxias, la tienen los universos.
Y de eso es que nosotros tenemos que aprender para forjar nuestra propia verdad. Entonces, si se dan cuenta, los 5 destellos están ligados netamente al espíritu. ¿Por qué? Porque por ley, como enseña el libro secreto de Juan, los 5 destellos le pertenecen al Santo Espíritu, que es la segunda fuerza. Entonces, básicamente sería eso. No sé si se me entendió la explicación o si tienen alguna otra pregunta sobre eso para retroalimentar. No, siento yo que sí bueno, yo ya más o menos así ya lo había entendido. Amparito, usted que tenía la duda la semana pasada, ya le queda más claro con con este aporte de Salim. Nada más Amparo no tiene micrófono. No por ahí tiene comentó. micrófono, pero bueno, puede comentar en el Puede chat. escribir, Yo ahí sí. la leo, Amparito. Y por ahí había un micrófono abierto, se escucha como cacerolas, como que Nos mucho están ruido. preparando algo de comer. Sí, nomás nos están antojando, pero Sí. bueno. Creo que era el mío. Yo que sí se entiende. Hola, Pedro, buenas tardes. Sí, Buenas. creo que era el mío porque están la gente afuera tocando música y a todo lo que da. Bueno, estaban. Ok. Sí, Entonces, sí, para resumirlo así, pues muy rápido, el pensamiento anterior es la preexistencia, el conocimiento anterior son las memorias de la ley aprendidas, la inmortalidad es la esencia de lo que es el espíritu, donde no existe la muerte, sino que él se va transformando. O sea, no cesa su existencia. Dentro de lo que es la eternidad, que es la vida eterna, en distintos procesos en el universo, pasando de ser espíritu a ser luz, a ser conciencia, en un ciclo que se repite y de esa forma se va expandiendo la creación, porque todos volveremos al Padre en algún punto. Y en ese caminar se forja lo que es la verdad inmutable. La verdad inmutable es la experiencia de cada criatura en la creación dentro de la ley. Cada uno con su verdad, pero una verdad que está sujeta a los principios originales. Básicamente sería eso. Ok. Yo, Salim, tengo una duda. Ahorita que tú estabas hablando de esto, hablabas de las energías. Yo entiendo que cuando digamos, esta organización Yaldabaoth, fue perdiendo su plenitud y que cada vez se fue degenerando más, me queda ahí como que la incertidumbre de cuando ellos hicieron bueno, no es su creación, ¿verdad? Es su aborto con todos esos demonios. Cuando hizo todos esos demonios para que también les sirvieran, ya ellos como digamos, esas siluetas, esos cuerpos de ellos ya no eran como las del ser humano. Yo así lo entiendo, porque cuando ellos sí quisieron crear, por eso se les mandó la imagen, ¿no? Entonces, ahí en el libro secreto de Juan dice que, pues, que uno tenía cara de mula, etcétera. Entonces, yo ahí le preguntaba también a Julio, ¿será que ellos son los reptilianos? Digamos que esas creaciones desde allá fueron esos reptilianos, esos, pues, seres así que no son como nosotros, que no. Ok, esa es muy buena pregunta. Voy a compartirles un momento pantalla para que se vea un gráfico que tengo por acá. Me dicen si se ve. Ustedes me dicen si lo ven allí. Sí, se ve. Ok. Vamos a agrandarlo un poquito más. Ahí está bien. Un poco menos. Bueno, eso que ven allí es el gráfico de lo que es el principio original y las primeras humanidades, según lo que relata el libro secreto de Juan. Ahí están las 3 fuerzas primigenias, están el Padre Eterno con sus 3 leyes, está el bárbelo o el Santo Espíritu con los 5 destellos que hablamos ahorita, y está el Cristo o el vástago con la mente y la voluntad que él pidió para crear. Entonces, cuando el libro relata esas 3 primeras, las 3 primeras fuerzas, ahí la creación estaba en un momento donde, bueno, no existían humanidades, no existía el hombre,
solamente estaban esos seres increados. En un punto, cuando ya el vástago, como relata el libro, dice que está listo para crear, y está listo porque él recibe las leyes del Padre y de vástago, y él se forja, como dice, el Dios producido por sí mismo. Él aprende, y una vez que aprende, puede crear. Entonces, ¿bajo qué condiciones creó? Dice el libro secreto de Juan que él lo creó todo mediante el verbo. Y el verbo son todas las leyes conjugadas para que las creaciones que surgirían de ahí en adelante fuesen perfectas. O sea, se sujetaran a ese principio original. Y la primera de ellas fue Armosel, la primera edad de oro. Entonces, el libro secreto de Juan no habla de estas humanidades en términos de metales, no menciona que son de oro, plata, bronce y hierro. Esto sale de un libro que se llama Historia y Verdad del Unicornio, un documento de la Edad Media, no recuerdo ahora mismo el autor, y ese libro es el que habla de esto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vemos este primer organigrama, y empezando por la de oro, aquí no habían cuerpos, eran humanidades de luz. Cuando habla el Pijeradán, no habían cuerpos físicos, eran seres de luz pura, perfectos. Por eso se dice que era el primer hombre perfecto. El libro secreto de Juan nos habla que la problemática donde se desvía completamente la humanidad, y entonces de ahí surge lo que es Yaldabaoth y todos los demonios que tú hablabas, es en la cuarta, en el Elet, exactamente en Sofía. Sin embargo, en el libro del unicornio que les mencioné, nos dice algo interesante. Dice que el hombre habitó en las 4 edades. Claro, porque las 4 edades fueron habitadas por humanidades. Habitó en todas las 4. Y nos dice que habitando en las 4 edades, el hombre se equivocó en todas, incluso en la de oro. Pero cuando habla de que el hombre se equivocó en todas, no quiere decir que en todas se abortaron tinieblas, porque realmente la oscuridad o las tinieblas se abortaron como tal en Sofía. ¿Qué ocurrió desde la primera edad de oro? La humanidad o el hombre fue dotado, por las leyes anteriores que lo crearon, fue dotado de todas las capacidades para seguir expandiéndose y crear. Se le dio todo, se le dio mente inconquistable, dice el libro secreto de Juan. Pero ¿qué pasa? Que a partir del Cristo, de ahí en adelante, a las humanidades las comenzó a regir una ley también, además de todas las que se le dio, y es la ley del albedrío. ¿Por qué? Porque es que si no, las humanidades hubiesen sido como robots, es decir, el vástago con el Santo Espíritu y el Padre Eterno crean todo y crean humanidades sin identidad y sin conciencia de lo que son. No serían creaciones libres. Entonces se les da el albedrío. Si bien el Pijeradán tenía todas las condiciones para crear, también tenía el albedrío para él ejecutar esas leyes como él o como ellos, porque no es un hombre, como ellos lo considerasen. Y dice el libro del unicornio que el pensamiento perfecto, en ese documento se le coloca el símbolo del unicornio. El unicornio en ese contexto es el pensamiento perfecto. Y el pensamiento perfecto es un pensamiento blanco y puro que contiene todas las leyes. Entonces el Pijeradán, en un momento determinado, se aleja del unicornio. ¿Y qué ocurre? Que su creación, su descendencia, que en el libro secreto de Juan es Oroyel o Set, ya no era de oro, sino fue de plata. Es decir, hubo un descenso en el metal, hubo una condensación de la luz. Pero aquí tampoco eran hombres con cuerpo físico, no eran humanidades físicas. Sin embargo, Oroyel contenía las mismas leyes para crear, pero dentro de su albedrío y dentro de ese deseo de seguir expandiéndose, también crearon y tuvieron una descendencia, o la familia de Set. En términos del libro secreto de Juan es Dabeitai, el tercer tiempo de bronce donde habitó esa humanidad. Y esa humanidad no fue ni de oro ni de plata, sino que fue de bronce. O sea que hubo aún más descenso en la luz. En Dabeitai ya empezó a haber problemas, vamos a utilizar ese término. Ya esas humanidades de la edad de bronce
ya comenzaron a mostrar una tendencia de que podían, dentro de su accionar, complicar más la situación, y la creación empleó un plan, una estrategia para que lo que podía suceder más adelante no se saliera de control. Entonces, ¿qué pasa? Que el libro secreto de Juan dice que la cuarta era, el Elet, o era de hierro, como dice el libro El Unicornio, para ese tiempo estaban destinadas las almas que ignoraban su plenitud divina. Entonces yo me preguntaba, pero ¿cómo así que ignoraban su plenitud divina si a todas las humanidades se les dieron las leyes para crear? Y pues eran herederas de eso y tenían ese conocimiento. Pero resulta que esas almas que ignoraban su plenitud divina provenían de Davitai, porque ahí ya empezó a haber una pequeña desviación, una pequeña rebelión, por así decirlo, donde parte de esa humanidad empezó ya a alejarse casi que definitivamente de ese principio original. Entonces eran almas que ya ignoraban su plenitud divina. Entonces, ¿qué hizo la luz? Creó una cuarta edad de hierro, o llamada el Elet, y en esa cuarta edad encapsularon a las almas que ignoraban esa plenitud, porque ya la creación sabía que estos ahí se iban a desbaratar por completo. Como dicen en México, ahí iba a ser el desmadre. Sí. Que ya se habían alejado casi totalmente del principio. Entonces, esto no sucedió un día para otro, aquí estamos hablando de miles de millones de años, o muchísimo más, no sé ni cuánto. Entonces, dentro de esa cuarta edad de hierro, hay 3 reinos, como en los anteriores: perfección, paz y sofía, en el caso del Elet. Son extensiones de toda esa humanidad. Y en esta humanidad, en un principio, no tenían cuerpos físicos como nosotros, pero sus cuerpos sí eran más densos que las de la edad de bronce, por supuesto que la edad de plata y que la edad de oro, porque en la edad de oro eran luz, o son luz, porque esto existe todavía, esto permanece. En la edad de plata eran espíritu, y ya en la edad de bronce tenían aún más denso sus cuerpos, por así llamarle, por ponerle un término de cuerpos, eran un poco más densos. Ya en la edad de hierro se densificaron todavía más, y ya en el tiempo de Sofía, cuando comenzó Sofía, ya lo que relata el libro secreto de Juan, a aparearse con la estupidez, a tener ese pensamiento, esa idea, y el espíritu no tuvo su aprobación, ya las acciones de esa parte, de esa humanidad de hierro, comenzaron a invertir las leyes para crear, retorcieron el cuerno, ya en términos del documento del unicornio, porque el unicornio es el pensamiento perfecto, y el cuerno retorcido es el pensamiento de oscuridad. Comenzaron a retorcer ese cuerno, comenzaron a tener acciones negativas, y sus cuerpos se fueron densificando hasta la dimensión física como tal, a una dimensión física. Cuerpos quizás parecidos, algo parecidos a lo que podríamos tener nosotros aquí. Entonces, hasta ahí el libro secreto de Juan habla de que se desprende Yaldabaoth como una energía oscura del accionar de su humanidad, y esa energía oscura comienza a crear de sí otros demonios, otras entidades. Entonces, cuando hablamos de Yaldabaoth, Yaldabaoth no es un ser demoníaco, reptil o un dragón, o no sé cómo nos lo podríamos imaginar. Yaldabaoth es un Bao, una energía de baja vibración que se desprendió del accionar y de las emociones y del pensamiento de la humanidad de Sofía. Entonces, para ponerles un ejemplo, es como si tomamos una ciudad, cualquier ciudad del mundo, dentro de un mundo donde reina aparentemente la paz y donde pues nadie ha abortado ninguna tinieblas, sino que todos viven en una paz y en un equilibrio, y de repente en una ciudad empiezan a practicar el sicariato, empiezan a asesinar personas porque a alguien se le ocurrió, o se le ocurrió a muchos, y lo empiezan a replicar tanto que en esa ciudad en principio se crea una energía de muerte negativa que comienzan a replicar los pueblos y ciudades aledaños. Y entonces ya
lo comienza a replicar un país, un continente, 2, 3 continentes y todo el planeta. Comienza a replicar ese mismo pensamiento y ese mismo accionar. Entonces, lo que era en principio una humanidad sin ese vaho energético se comenzó a contaminar por completo. Y la energía que se desprende de ese accionar de muerte es lo que el libro secreto de Juan llama Yaldabaoth. Es la energía que tomó cuerpo en una humanidad. Porque ya, como es una energía de baja vibración, no es un espíritu, ya es lo que llamamos una entidad. Y esa entidad comenzó a posesar a esa humanidad en el tiempo de Sofía. Entonces, cuando dice que Yaldabaoth comienza a crear demonios, esos demonios o entes fueron producidos porque esa humanidad de Sofía comenzó a replicar aún más ese accionar negativo y empezaron a implementar otras prácticas, ya no solamente sicariato, sino pornografía, guerras, el robo, maltrato, odio, venganza, o sea, comenzaron a tener otro tipo de acciones. Entonces, cuando, por ejemplo, el libro secreto de Juan dice que había uno con cara de mula, esa es la entidad referente a la lujuria que comenzó a tener esa humanidad. No exactamente es así, pero es como para que me entiendan. Cuando esa humanidad comenzó a replicar el odio, entonces surgió una entidad con cara de mono. Creo que también hay uno así. Cuando esa humanidad comenzó a tener venganza, entonces de esa venganza surge otra entidad. Entonces, de una inicial que fue Yaldabaoth, comenzaron a tener otras prácticas y de esas prácticas surgieron otras energías y se fueron expandiendo. Entonces, esas entidades comenzaron a tomar cuerpo en ese tiempo. Y cuando hablo de la humanidad de Sofía, no es una humanidad de un planeta, porque es que cuando se habla de Elelet, se está hablando de un reino, es decir, una parte muy grande para nosotros, pero realmente si comparamos el tiempo y espacio donde se generó la desviación, en comparación de la creación total, es ínfimo, o sea, es un punto muy ínfimo. Pero para nosotros lo veríamos como si la desviación hubiese sucedido en una galaxia, por ponerles un ejemplo, en una galaxia. Entonces, esa galaxia se fue contaminando de toda esta situación y en las galaxias hay muchos sistemas solares, muchos planetas, es decir, muchas humanidades que habitaron en ese mismo tiempo-espacio, que en términos del libro del unicornio es en el tiempo de hierro. Y así se fueron condensando más sus cuerpos y resulta que cuando ya se condensa a tal punto los cuerpos por su mal accionar, empieza un proceso de muerte y degeneración por violar las leyes originales, como lo que sucede hoy en día. Si usted viola la ley de su cuerpo se degenera. O si viola la ley de su mente se degenera. Entonces ellos, viendo que ya se comenzaban a autodestruir, porque estas humanidades incluso perdieron la capacidad de reproducirse, degeneraron tanto sus cuerpos que perdieron la capacidad de consumir alimentos como lo hacemos nosotros todavía, a través de un sistema digestivo, nos podemos nutrir, nuestro sistema absorbe los nutrientes. Ellos fueron perdiendo todas esas condiciones en las generaciones futuras que fueron expandiéndose por la copulación, porque ya aquí no es creación, la copulación de estas humanidades desviadas. Entonces llegó un punto donde ellos ya necesitaban, como estaban tan degradados, necesitaban algo que les diera, como dice el libro secreto de Juan, el poder de la luz. Y ahí es donde se les ocurre la idea de crear una raza que fuese semejante a ellos para que ellos se pudieran alimentar de esa raza, que les diera el poder de la luz. Y ahí es donde entra todo el cuento del Adán. Entonces, ¿qué hizo la luz? Porque la luz ya sabía todo esto antes de que ocurriera. Por eso les mencionaba ahorita lo de Abitai y cómo ellos encapsulan a las almas ignorantes de su plenitud en el Elet, en el tiempo de hierro. Como ya lo sabían, lo que iba a ocurrir, pues se permitió que todo eso sucediera.
Y cuando ellos tuvieron la intención de crear un ser semejante a ellos, entonces ahí es donde desde los reinos anteriores envían al reino del primer gobernante, es decir, a todo el desmadre que estaba ocurriendo allí, envían la imagen del humano, pero envían la imagen para que ellos, teniendo ese patrón, pudiesen recrear un cuerpo físico, porque ellos no podían ni crear luz ni crear espíritu. Ellos solo podían hacer algo en la dimensión física. Entonces, el modelo de estos cuerpos físicos, tiene un principio o una imagen en la cual se basan, y es en la imagen del Pijeradán. Por ponerles un ejemplo, es como si el sol, que es luz, nosotros quisiéramos ver cómo se vería un sol físicamente. O sea, si cogiéramos un sol y pudiéramos condensarlo hasta la dimensión física, ¿cómo se vería? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Como complicado imaginárselo. Entonces, lo que hizo la creación fue tomar la imagen de las humanidades anteriores al caos y transformarla en la dimensión física de cómo se vería un hombre de esos tiempos encarnado en un cuerpo físico. Es decir, generaron un modelo para que luego de ellos ver ese modelo, lo que iban a crear de ahí en adelante estuviese sujeto al principio original. Y claro, ellos lo hicieron así, pero también le inocularon su vaho, porque al final ellos mezclaron toda su genética oscura, tomando la imagen del Pijeradán, y así lograron crear a un hombre que es el que llamamos el Adán. Entonces, cuando Lili preguntaba de dónde surgen los reptilianos y estas razas como los Anunnaki y todo esto, bueno, lo que son los reptilianos, los Anunnaki, los grises, los insectoides, los draconianos, son razas que se degeneraron. En algún tiempo fueron humanos, en algún tiempo pasado, en algunos planetas y humanidades. Pero como se degeneraron tanto, ya sus cuerpos no podían soportar tal degeneración. Entonces ellos morían porque no pueden reencarnar. Ya no son espíritus, ellos son entidades. Entonces, ¿qué hace una entidad? No reencarna, sino que procesa cuerpos. Y para ellos poder tener cuerpos físicos, ya en ese punto, ellos tuvieron que mezclar su genética con genética animal de otros planetas. Entonces, ¿por qué reptiles? Porque el reptil es el único animal, por su densidad, por su condición básica, que podía soportar ese tipo de vibración baja de las entidades. No porque el reptil sea negativo o sea malo, no, sino que como está en la escala más baja del reino animal en cuanto a vibración y en cuanto a lo que son instintos básicos, solo a ese nivel ellos podían llegar. Ellos no pueden meterse en un cuerpo humano, a menos que el espíritu dueño de ese cuerpo humano lo degenere tanto como para que una entidad lo procese. De hecho, hoy voy a sacar un video que se estrena a las 7 de la noche hora de Colombia, donde hablo cómo suceden las posesiones demoníacas. Se los recomiendo ahorita cuando ya termine la reunión. Entonces, 722. Entonces 390, ellos mezclando su genética 56, con genética animal pudieron crear esos cuerpos deformes entre humanoides y animales, y esas razas, parte de esas razas llegaron aquí, que fueron los dioses del pasado en Egipto, en Mesopotamia, en India, etcétera. Entonces, básicamente, eso fue lo que ocurrió. Ellos se expandieron. Estoy oyendo una conferencia y no puedo salirme de ahí. Cuando surge el aborto o la desviación, sí, pero la luz creó sí un tiempo, quitaron la pantalla, encapsuló a esas humanidades, ¿no? en el tiempo del Eled, que es el tiempo de la edad de hierro. Es decir, es una dimensión física en la creación. Y en esa dimensión física, para que esas humanidades pudieran vivir, necesitamos planetas de materia, como el planeta Tierra. Porque en el tiempo de Armosel, de Oroyel, ahí no existen planetas físicos porque las humanidades no son físicas. ¿Dónde se necesitan planetas físicos? En esta dimensión donde hay humanidades con cuerpo físico. Entonces, si lo vemos de esa forma, el universo o la creación o la dimensión de la creación en la que nosotros vivimos no es la creación original.
porque la creación original está antes del caos. Esto es ¿qué término podría utilizar? Esto es un plan, un recurso que se utilizó para que esas humanidades que se desviaron pudiesen tener una oportunidad de regresar al tiempo anterior a la desviación. ¿Y cómo es la única forma de regresar? Porque ya se descendió hasta la dimensión física y bueno, muchas humanidades se perdieron, pero las que todavía tienen oportunidad, como la humanidad terrestre, se generó un plan de ascenso. Entonces ese plan de ascenso determina pasar de la dimensión física hasta la dimensión espiritual, hasta llegar a la dimensión de la luz. Es un avance, porque ya retrocedimos, ya se retrocedió, ahora se le invita a las humanidades que avancen. Eso es lo que en varias ocasiones hemos hablado como el plan de ascenso de los 7 pasos motores e impulsos gestores. Los Waymakers le llaman también el diseño de exploración. Y bueno, en otros lados se le llama de otra forma, pero es básicamente que esos espíritus humanos que están encarnados en cuerpos físicos, a través del proceso de reencarnación, puedan avanzar en ese plan. Y pasado un tiempo determinado, dejarán esos cuerpos físicos para integrarse a lo que es una vida espiritual. Y luego de terminar esa vida espiritual, siendo espíritus, cuerpos espirituales, no físicos, poder llegar a la luz. Y una vez llegamos a la luz, entonces ya retornamos a lo que sería la creación original. Porque ahora mismo estamos en un tiempo-espacio diseñado para vivir esta experiencia. Pero esta no sería como tal la creación original. Esto es como una copia o algo semejante a lo que sería la creación. Cuando nosotros vemos el planeta, eso no es la creación original. Es, digamos que una dimensión física de la creación para que podamos vivir aquí, pero no es todavía. Entonces, bueno, aquí, me extendí un poco. No sé si tienen preguntas. Voy a dejar de compartir aquí. Si tienen excelente, aprovechen, chicos. Ay, qué bueno que ya llegaron más, Yorleni, José y todos los que están llegando. Paula, bienvenidos. Pues aprovechen, ¿qué dudas tienen? Yo tengo más, pero sí, yo tengo duda. Oportunidad. A ver, adelante. Hola, ¿quién? ¿Cómo están? Hola, Yorleni. Hola. ¿Cómo estás, Salim? Excelente. ¿Cómo estás tú? Un gusto de poder hablar contigo. Igualmente. Salim, una pregunta. Tú dices que estas humanidades se deterioraron tanto, ¿verdad? Que prácticamente perdieron sus espíritus o su derecho de reencarnar, sí. O bien, por esa razón, ellos no pueden encarnar y no tienen cuerpos como nosotros. Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de las primeras humanidades, antes del caos, esas humanidades no reencarnan. ¿Por qué no reencarnan? Porque no lo necesitan dentro de un plan de ascenso, porque ya son humanidades originales. O sea, no sucedió ninguna desviación al nivel que estamos hablando de lo que sucedió en Sofía. Entonces, en Sofía, por la desviación, se creó ese plan de ascenso para que esas humanidades que se densificaron, se desviaron tanto, pudieran ascender. Entonces, las humanidades que no quisieron sujetarse a ese plan de ascenso, sino que quisieron seguirse degenerando, por causa y efecto, se cortan de ese plan y de la creación. Es decir, si tú no quieres, tú no asciendes. O sea, si tú quieres seguirte destruyendo, puedes hacerlo. Pero ya pierdes, por causa y efecto, pierdes la condición de tu espíritu de reencarnar. Es decir, tu espíritu baja tanto de vibración, se ennegrece tanto que ya no es un espíritu, sino un ente de muy baja vibración. Entonces, estos cuerpos físicos, si bien no son los cuerpos originales, están manipulados y todo lo que ya sabemos, tienen una vibración. Y esa vibración está acorde con la vibración de lo que es un espíritu humano en proceso de avance. Las entidades tienen una vibración más baja. O sea, si una entidad se quiere meter en un cuerpo, no puede, porque no llega al nivel de la vibración de estos cuerpos físicos. Entonces,
¿Qué necesita esa entidad para poder manifestarse en la dimensión física? Pues necesita un cuerpo que pueda soportarla. Por eso he explicado ahorita de la mezcla que ellos hicieron entre reptiles y su genética retorcida para poder crear cuerpos con manipulación genética y poder posesar esos cuerpos y manifestarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Nosotros podemos ser hábitat de una entidad, pero para poder hacerlo, tenemos que degenerarnos a tal punto que baje la vibración de este cuerpo, de nuestra aura, de nuestra protección energética, y ellas puedan entrar. Ahí es donde suceden las posesiones de demonios, identidades y todo lo que mucho se ha hablado. Pero originalmente ellas no pueden entrar. O sea, una entidad por más que quiera no puede hacerte daño porque nosotros somos más poderosos que las entidades. O sea, ellos son de muy baja vibración. El ser humano que se deja posesar o atacar de estas entidades es porque quiere o porque no sabe y en su mal accionar pues lo permite. Entonces, puede darse sí. Entonces de que un ser humano de aquí, o sea, esta humanidad, llegue a perder su espíritu por dejarse posesar, o sea, puede llegar a eso. Sí, claro. ¿Esta humanidad? Sí, claro. De hecho, los hay. Oh. Los hay porque, por ejemplo, hay personas que parecen seres humanos, pero ya no son seres humanos. Por ejemplo, un líder de una potencia mundial que tú ves que es capaz de mandar a bombardear un país y matar miles de seres humanos, ¿cómo le llamaríamos a eso? O sea, ¿tú serías capaz de hacer eso? No. Por eso, ¿por qué no eres capaz de hacerlo? Porque dentro de ti todavía hay un espíritu. Exacto. Dentro de ti hay una parte de la creación luz que te impide negarte a esa esencia. Pero un cuerpo que no tenga un espíritu, sino una entidad, no puede hacerlo. Y eso se ve también, por ejemplo, en el caso de la pornografía. Un hombre o una mujer, naturalmente, no podría tener relaciones sexuales, por ejemplo, 10 veces al día o con 10, 15 personas. Es decir, todo ese bacanal que históricamente sucedía con los césares en el templo del rey Salomón. Eso solo lo hacen los demonios. Es un ser humano no lo puede hacer porque fisiológicamente no puede. Entonces, cuando se vean ese tipo de casos, eso lo hace un demonio, no lo hace un espíritu. Wow. Increíble. Muchas gracias, Salim. A ti por estar ahí. ¿Alguna otra pregunta que les haya surgido del estudio que han venido haciendo? Aprovechen, chicos. Estaban estudiando el origen del mal, ¿verdad? Sí. Yo sí tengo otra duda, Salim. Sí, dígame. A ver, bueno, entonces, como tú dices, estos seres, pues yo también ya los considero, ¿no? Como tú dices, ya no tienen digamos, esos remordimientos, ya, o como se les dice, que ya son seres sin alma, porque no tienen esa capacidad de ver que en otros están ocasionando el daño o están ocasionando sufrimiento, simplemente pues lo ven como algo que, pues si hay que hacerlo, pues lo hacen y para ellos, pues total, no pasa nada. Entonces, viendo toda esa situación, porque pues nosotros lo vemos como maldad absoluta, ¿no? O sea, porque nosotros no somos capaces de llegar a eso. Y entonces, en ese sentido, yo me quiero manifestar con esta pregunta porque sé que varios la tienen. Si no han levantado la manita, yo sé que sí tienen esa duda. ¿Qué ante eso qué hace el Padre? O sea, el Padre Eterno, pues, para ellos hay castigo, para ellos hay un infierno, para ellos ¿qué hay? Porque se supone que ahorita la época que estamos ya en estos tiempos tan convulsos y que la mayoría de la humanidad ya vamos despertando, digo, cada quien a su pasito, y que se va a acabar todo esto, ¿no? Porque, digo, ese es uno de los objetivos de esta reunión, conocer esa maldad que llegó aquí a la tierra, pero ¿qué va a pasar? Se va a acabar, se va a destruir esas energías, para dónde se van, y no sé si más o menos me expliqué mi pregunta. Sí, ya te entendí, okay, sí. Okay. Sí, ¿cuál sería la consecuencia de todo eso? Así es. A ver, yo me baso para responder esa pregunta porque si me preguntan a mí directamente, pues no tendría la respuesta.
porque pues realmente no sé cómo funcionarían esas leyes. Sin embargo, en el contacto que tuvo el ingeniero Enrique Castillo, los pleiadianos le dijeron algo que nos podría ayudar a entender qué sucedería. Ellos le hablaron básicamente del sistema solar y de que en el sistema solar hay un 13º planeta que tiene una órbita elíptica muy grande y cuyo tránsito por el sistema solar es muy largo, ¿no? El tiempo que dura en girar. Ellos decían que a este planeta oscuro y frío van a parar los espíritus que no logran sujetarse al plan de ascenso. Espíritus del sistema solar, de los planetas del sistema solar, y ellos dicen que todos los sistemas solares tienen ese lugar, un planeta preparado para depurar a los espíritus de los demás planetas que se niegan a ese avance. Entonces, ¿qué pasa con esos espíritus una vez llegan allí? Ellos allí es lo que llama el Apocalipsis el lago de fuego y azufre, que se ha confundido en la creencia popular con el infierno, del castigo y todo esto. O también en la Biblia se menciona del Sheol. Eso básicamente es ese planeta, ese lugar preparado para encapsular a los espíritus que no avancen dentro de los pasos gestores. Porque cada paso gestor, de un paso gestor a otro, no solamente cambia el tiempo, sino que cambia la dimensión de esa nueva era que comienza. También cambian los planetas dentro de sus eras. Entonces, cada nuevo tiempo tiene una vibración, una densidad. Si los espíritus en su avance no logran llegar a esa densidad, no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad o la vibración necesaria para ajustarse a ese nuevo tiempo. Por eso se habla de la depuración, por eso se habla del nuevo tiempo, y se le pide a la humanidad que haga un trabajo para lograr sincronizarse, como hablaban los mayas, a esa nueva era que comienza. Si yo no me logro sincronizar, si mi espíritu no es apto o merecedor de ese nuevo tiempo, dicen los pleiadianos que hay un lugar preparado para limpiar esos espíritus. ¿Cómo se van a limpiar? ¿De qué forma lo hacen? No sé si vivirán existencias en ese lugar, viviendo la causa y efecto de su mal proceder, por supuesto, porque nada en la ley queda impune. Y de esa forma, limpiando todas esas memorias de oscuridad que han cosechado en sus espíritus, pasando un tiempo determinado en ese lugar, tengo entendido, o podría suceder, que se les da una nueva oportunidad. ¿Y una nueva oportunidad dónde? Pues en un planeta inicial, comenzando desde cero, desde un primer día creador, desde un primer impulso. Es decir, es como si les tomaran el espíritu y les borraran todo y volvieran a comenzar, como cuando usted está cursando un año y va a pasar al siguiente y no alcanza, no le da. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Repetir el año anterior para poder ser apto del siguiente. Eso es lo que dan a entender los pleiadinos cuando le explican eso a Enrique, porque ellos no hablan de que esos espíritus son destruidos o que son llevados a un lugar eterno de castigo. No, lo que se entiende es que es un proceso de depuración y deben volver a comenzar. Es decir, ahí el castigo, entre comillas, sería que han perdido el tiempo o la oportunidad de poder seguir avanzando y han perdido miles de millones de años y tendrían que volver a comenzar, y además de volver a comenzar, pues tienen que saldar las deudas pendientes que tendrían en su espíritu. Pero ahí habría una nueva oportunidad, porque en la creación, primero, bueno, el Padre Eterno no castiga, no está pendiente, él ni siquiera pues está pendiente de ver cómo funciona eso, porque es una conciencia inmutable. Esto ya sucede en nuestras dimensiones. Y nosotros dentro de eso, o las humanidades o los espíritus que vivan ese proceso, tendrían el chance de volver a tener pues el tiempo y espacio de crear sus espíritus. Porque ninguno, creo que dice Jesús en alguna parte, ninguno de sus hijos se pierde. El único que se pierde es el hijo de perdición. Y ya cuando se habla del hijo de perdición y de la oscuridad, no está hablando de las humanidades o de la humanidad terrestre o de la persona que no logre avanzar a un tercer día creador. El que no logra avanzar un tercer día creador es un espíritu atrasado, pero no es el diablo, o sea, no es la oscuridad en pasta, simplemente no dio la talla. Cuando habla del hijo de perdición,
es la oscuridad, que ya no tiene ningún tipo de reversa, ningún tipo de perdón, ningún tipo de solución. Y ellos, para ese tipo de oscuridad, sí va a haber un proceso de depuración. Pero el proceso de depuración no es viniendo el Padre Eterno y dándoles con el bastón. No, es que el mismo avance del planeta y de la humanidad donde ellos están aquí gobernando, los va a quemar. O sea, ellos no van a poder resistir el cambio energético. O sea, no van a poder pasar a ese nuevo tiempo. La energía solar va a ir en aumento y va a quemar las entidades, va a quemar las energías nigrománticas, va a quemar absolutamente todo lo que no se ajuste a esa vibración. O sea, por causa y efecto ellos no podrán pasar, pero no es que venga nadie así a castigarlos ni nada de eso. Simplemente ellos pueden vivir en este tiempo, pueden hacer lo que están haciendo, porque todavía esta humanidad no ha despertado y no se han cumplido los tiempos. Cuando eso suceda, ya ellos no podrán avanzar. Entonces serán quemados por la misma luz de los logos solares. Y para los espíritus atrasados está el planeta este que les mencioné. Por ahí veo que Julio levantó la mano y también... Paula también y a una tercera persona, pero no sé quién sea. Bueno, Entonces, Julio, primero creo que fuiste Julio, tú el primero. Paula y luego la última persona que levantó la mano. Soy yo, Fe, la última ok. persona que... Ok. Bueno, en ese orden. Adelante, Julio. Ok, a mí nada más me gustaría aportar el punto de vista Hopi acerca de esto, que en la creencia Hopi se habla de un octavo mundo, en donde son 7 mundos en los que se tienen que cursar. Entonces, al llegar al final de los 7 mundos, aquellos espíritus, aquellos que no pudieron dar el ancho, que no pudieron aprender, que siguen estancados, estos serían regresados a ese octavo mundo. Y otra cosa, sí, eso es un nuevo comienzo. Y la otra cosa también que quería añadir es que en la profecía Hopi se habla de esta luz roja, que significa es la luz de la purificación. Y se dice ahí que todos aquellos seres vivos, desde el más pequeño hasta el más grande, serían invitados al cambio. Y aquel que no pudiera aceptar ese cambio, que no estén en la vibración de ese cambio, se quedan. Y así como lo decía Salim, este cambio es un cambio vibracional y de frecuencia que la misma Tierra lleva a cabo en forma cíclica, porque todo esto que se habla en el libro secreto de Juan es muy parecido a lo que se enseña en la cultura hindú, que habla de todos estos yugas, que son las diferentes edades en que se va degenerando la humanidad, porque al ser luz desde un principio, nos hemos degenerado, nos hemos llevado o dejado de generar hasta el punto de llegar hasta lo más bajo, que es mencionado también en el libro secreto de Juan, que es este mundo material, que es la más baja, ya la densidad más alta y la más baja vibración que tenemos y lo más lejano al Padre. Entonces, pues sí, es importante saber eso para así como caímos, de esa misma forma tenemos que llegar. Como fuimos cayendo en etapas, entonces en esas mismas etapas tenemos que llegar otra vez de nuevo a nuestro origen. Y pues eso era todo lo que quería agregar. Bueno, y Julio nos complementa con otros conocimientos. Por ejemplo, el de los Hopi no lo conocía. Y encaja con lo que enseñaron los pleiadinos. Ahí comprobamos que el conocimiento fue entregado, el mismo conocimiento fue entregado a distintos pueblos. ¿Quién es el que sigue, que levantó la mano? Paula. Hola, pues yo nada más para saludar, Salim. Me da mucho gusto escucharte y bueno, estar aquí en la charla, que siempre son muy agradables y siempre se aprende. Gracias por estar ahí. Ahora sí, Ofe. Sigue, Ofe. Bueno. Ay, siempre me pasa.
¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, fuerte y claro. Gracias, perdón, es que yo no oía nada. Bueno, primero, bueno, qué gusto tenerte, Salim, aquí y pues gracias por estas enseñanzas, esta sabiduría mágica que tienes y la forma de expresarlo increíble. Sigues y sigues siendo mi ídolo. Y, bueno, yo lo que quería preguntarte es, o aclararme, ¿verdad? Es esto. Cuando nosotros llegamos aquí, Salim y compañeros, desde el punto de nuestro espíritu, o sea, venimos y al vivir aquí en la cotidianidad y estar compartiendo con otros seres humanos y con otras entidades que también viven aquí en nuestro plano, entonces estamos expuestos entonces a esa maldad, o sea, a caminar con esas, como quien dice, errores, ¿verdad? Y es entonces en donde Jesús nos invita a que desde el pensamiento del error podamos darnos cuenta y tener esa conciencia de decir, hey, no, esto no es correcto, siguiendo nuestro corazón y desde ahí cambiar. ¿Es correcto esto que estoy pensándolo, Salim? Sí, claro, claro, es que el pensamiento es el campo de batalla donde, porque por ahí nos atacan. El ataque inicialmente fue psíquico, lo dice el libro secreto de Juan cuando dice que ellos lograron crear el cuerpo psíquico del Adán. Y cuando se habla del cuerpo psíquico, tiene que ver con la mente. La mente nosotros pensamos que es solamente a nivel cerebral, pero la mente está en todo el cuerpo, porque si bien inicia en el proceso sináptico de la activación de memoria de nuestros pensamientos, eso luego pasa a todo el cuerpo por todo el proceso de la sangre, el proceso bioquímico, y se guarda en la célula. Se guarda en la célula a nivel físico por la sangre y también a nivel energético porque la sangre lleva un componente energético, una memoria, de acuerdo de lo que estamos pensando y estamos accionando. Entonces, cuando se habla del cuerpo psíquico, es todo el cuerpo a nivel energético. Y ahí es donde estuvo la manipulación y ahí es donde nos siguen manipulando porque el bombardeo es por los sentidos. Entonces, cuando Ofe dice que hay que estar muy atentos al pensamiento, eso es cierto. El pensamiento debe estar nutrido por imágenes, recreado por imágenes que no destruyan, sino que edifiquen. Por ejemplo, esto que estamos haciendo aquí es un compartir de conocimientos y es un espacio donde estamos reflexionando, donde estamos aprendiendo, donde no hay ningún tipo de maldad y eso, por supuesto, nutre nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Luego ya cuando estamos en la cotidianidad, nosotros debemos buscar los momentos y los espacios que sigan prolongando esos momentos de reflexión y aprendizaje. Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos, no sé, haciendo cualquier actividad, cuando estamos de compras o lo que sea. Porque cuando estamos en la cotidianidad, el programa oscuro está funcionando 24/7, bombardeando nuestros sentidos con lo que ellos quieren que nosotros pensemos, con lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Y lo que ellos quieren que hagamos es que sigamos degenerando nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Entonces, hay que estar muy atentos con los pensamientos. Hay un mecanismo natural que es el que utiliza nuestro cuerpo para grabar la memoria del pensamiento. Cuando nosotros grabamos por los sentidos cualquier tipo de imagen, en este caso, si es una imagen de odio, por ejemplo, que veo al vecino, no lo puedo soportar porque, no sé, me dañó las matas del jardín, las plantas, qué sé yo. Yo empiezo a recrear una imagen en contra de él. Un pensamiento, uy, ojalá le fuese mal, o voy a, qué sé yo, a dañarle las ventanas, voy a partirle los vidrios, cualquier cosa así. Ese pensamiento tiene un tiempo entre que lo pienso y luego se graba en el corazón o se sella en el corazón como flujo sanguíneo. Y ese tiempo es aproximadamente de 7 segundos. Mientras él se procesa en el pensamiento, se inyectan al torrente sanguíneo los péptidos o neurotransmisores derivados de ese pensamiento que luego van a parar en las células.
Hay unos 7 segundos de tiempo donde yo debo ser consciente para quitarme ese pensamiento. Porque si no lo hago, ese pensamiento de odio va a parar en todo mi cuerpo. Y cada vez que yo lo siga pensando y replicando, y luego cuando yo vea al vecino, le voy a tener más fastidio todavía, y cada vez más, hasta el día pues que reviente y pase algo lamentable, porque eso sucede. Es que los grandes problemas, las grandes peleas que nosotros tenemos pasan así. Se va creando ese muñeco ahí dentro de nosotros hasta que explota. Y así sucede en todos los ámbitos de la vida. Entonces, si nosotros somos capaces de estar vigilando nuestros pensamientos conscientemente, nos vamos a ahorrar muchos problemas. Pero claro, eso hay que sumarle lo que les estaba comentando anteriormente. Debemos buscar las imágenes, los espacios, los momentos que nutran nuestro pensamiento de imágenes positivas, porque si no va a ser más complicado librar la batalla en el campo mental. Entonces, de esos pensamientos vienen las emociones.